Muy buenas, soy Fernando López, profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales. Para los que no me conocéis, estoy en el Departamento de Expresión Gráfica y área de proyectos de ingeniería. Os voy a hablar de dos temas. Uno son los estudios de impacto ambiental y otro es los estudios de seguridad y salud. Ambos son estudios con entidad propia, forman parte del proyecto de ingeniería. Es complementario a la asignatura que veréis de proyectos el año que viene, en cuarto de grado, en donde se analizarán pues, cada uno de los documentos de los proyectos, y estos dos son dos de los documentos que intervienen en los proyectos. Dentro de la profusa eh, normativa, decretos, leyes, etcétera, porque desde luego es muy profusa la legislación que hay en materia de proyectos. Yo os voy a exponer, pues evidentemente, los decretos y leyes a nivel nacional y los decretos y leyes a nivel extremeño. Pero antes de eso, quiero hablaros de medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? Pues es el medio que nos rodea, donde nos movemos, donde hacemos nuestra vida, y que se compone pues del medio natural, del medio socioeconómico, cultural, etcétera. Es decir, que el medio ambiente no es solo el medio natural, que es lo que acostumbramos a pensar, sino es también el medio socioeconómico, la socioeconomía, la economía que es fundamental, y más en esta época, y el medio cultural. Bien, dentro del medio natural, pues tenemos que existen tres componentes del medio ambiente, que son el medio abiótico o medio inerte, el medio biótico de vida y el medio perceptual. El medio biótico inerte se refiere a la tierra, al agua o al aire, todo lo referente a la tierra, el agua, el aire. El medio biótico es el medio de vida, flora y fauna. Y el medio perceptual es el paisaje. Bien, pues esos son los componentes del medio natural, que son uno de los componentes del medio ambiente, y medio ambiente no es solo el medio natural, sino en contra de lo que pensábamos, pues también ocupa el medio socioeconómico, la socioeconomía, el movimiento, los puestos de trabajo, el movimiento de dinero, etcétera, etcétera, y el medio cultural, que se refiere a la cultura. Eh, con respecto a un impacto, tampoco podemos tener los conceptos muy claros. ¿Qué es el impacto ambiental? Pues es el resultado de una acción, de un proyecto de ingeniería o de arquitectura también, sobre uno de los componentes del medio ambiente, entendiendo por componentes los que hemos visto anteriormente. Es decir, es el resultado, y el resultado puede dar positivo o negativo. Fijaros, hasta ahora pues siempre pensamos en un aspecto negativo en los impactos, pero también hay impactos positivos, de una opción de un proyecto. Es decir, una acción de un proyecto hablamos de movimiento de tierras, vertido de aguas residuales, tanto en la fase de explotación como en la fase de obras. En las obras entrarían los movimientos de tierra, en la explotación los vertidos de aguas residuales. Pues esos son acciones que interactúan naturalmente sobre los componentes del medio ambiente. ¿Cuáles son los componentes? Pues los hemos visto antes. Y nos referimos, por ejemplo, al río. Uno de los componentes de donde estamos es el río, es decir, al agua, o las emisiones que son vapores. Esas son las acciones o los componentes interactuados por parte de la acción del proyecto. El agua o, en ese caso, las emisiones vapores sobre el aire, evidentemente. Bien, pues esto es el... Y ahora empezamos ya a dar un ejemplo. Veamos, una fábrica de abonos. Pues una fábrica de abonos, naturalmente, pues un impacto negativo es el vertido que puede hacer de amoníaco, naturalmente, en un río. Es decir, es un vertido, una acción de la explotación sobre un río que es componente del medio ambiente, que es el agua. Y sin embargo puede tener un aspecto positivo, que es el funcionamiento de la fábrica en explotación. Esto interactúa sobre el componente socioeconómico, que es creación de puestos de trabajo, beneficios, crea puestos de trabajo y mejora la economía de la zona con la creación de los puestos de trabajo. Bien, pues impacto positivo, impacto negativo. En cuanto a la legislación, veamos. De ámbito estatal, pues hay muchas, como he dicho, prolifera la declaración, pero han ido unas derogándose, otras modificando, etcétera, etcétera. Quedémonos con el decreto ley 1/2016, de 16 de diciembre, sobre la ley de prevención integrada de la contaminación. Prevención integrada de la contaminación es el Real Decreto 16, o sea, 1/2016, de 16 de diciembre.
deroga otra serie de decretos. Y el otro importante, naturalmente, es la Ley 21-2013 sobre evaluación ambiental. De 9 de diciembre, Ley 21-2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental. Y luego tenemos pues el Real Decreto 105 de 1 de febrero 2008 de 1 de 105 sobre gestión de los residuos de construcción y demolición, que es importante también ver qué se hace con los residuos de construcción y demolición. Luego, 3 legislaciones estatales de ámbito estatal que son casi las básicas. Las tenéis en los apuntes, por cierto, y las podéis ojear y ver estas tres leyes. En la Comunidad Autónoma de Extremadura tenemos la Ley 16-2015, recientita, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, pues equivalente a la estatal, y el Decreto 81-2011 de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Autorización y Comunicación Autónoma de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y por último está el decreto también, paralelo, el 20-2011, paralelo al de gestión de residuos, sobre producción, régimen jurídico de producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición de la comunidad autónoma. Bien, pues visto esto, veamos a continuación qué instrumentos de prevención ambiental tenemos. Los instrumentos de prevención ambiental son las evaluaciones. La fundamental es la evaluación de impacto ambiental de los proyectos. Esto es lo que pone título a la asignatura o la parte de la asignatura. Luego está la evaluación ambiental de planes y programas, que son las evaluaciones ambientales estratégicas. Se refieren cuando se hace un plan o un programa, la administración o un particular. Los inventarios o el inventario europeo de emisiones contaminantes, importante. Y luego 3 temas de la comunidad y de los ayuntamientos. Autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada y comunicación ambiental, que ya se mueven dentro de la comunidad. Los estudios de impacto ambiental, tengo que decirlo, que hay determinadas actividades que el estudio de impacto ambiental se hace en la comunidad y da origen a la declaración de impacto ambiental de esa actividad. Bien, la declaración, la autorización ambiental, comienzo por ser importante en muchos proyectos la autorización ambiental integrada y unificada. Tiene por objeto que en un solo acto se lleva a cabo la intervención administrativa para autorizaciones, las autorizaciones e informes preceptivos necesarios para la implantación y puesta en marcha de una planta o de una instalación en materia de contaminación atmosférica, de vertidos, de residuos, de suelos contaminantes, de contaminación acústica, contaminación lumínica, incluso el impacto ambiental, el estudio ambiental. La autorización ambiental integrada, que es la primera, regulada por decreto ley 1-2016 de la ley y la ley 16-2015 de evaluación ambiental de las comunidades de la Comunidad Autónoma de Extremadura, es la resolución escrita o determina una resolución escrita del órgano ambiental de la comunidad por la que se permite a los solos efectos de protección medioambiental y explotación de instalaciones garantizar que se cumple, bueno, pues la ley 16-2002 sobre protección ambiental de la comunidad. Se refiere fundamentalmente pues, a una serie de cosas, instalaciones destinadas a cría intensiva de aves, de corral y otro tipo de aves, mataderos, industria energética, industria mineral, siderúrgica y producción y elaboración de metales, industria química, industria papelera, textil, proyectos de tratamiento y gestión de residuos y otras actividades. Generalmente, pues toda la actividad industrial está cogida aquí. La autorización ambiental integrada se solicita presentando una documentación que identifique y acredite la titularidad de la instalación, el informe del ayuntamiento que tiene con el cual tiene o acreditativo la compatibilidad con el planeamiento urbanístico, el proyecto básico suscrito por técnicos competentes, en donde se explica las características de la actividad y las interacciones que puede provocar con el medio ambiente, la legislación, la documentación es seguida por la legislación de aguas y vertidos con el organismo de vertido de la cuenca, las confederaciones, por ejemplo, determinación de algunos datos confidenciales, resumen de efectos de trámite y el estudio de impacto ambiental si puede ser necesario o la documentación ambiental si es necesario. Pasamos, una vez visto, digamos, la autorización ambiental, sobre todo ambiental integrada, que es la primordial, pasamos a hablar un poco de los estudios de impacto ambiental. Por un lado, se refiere a planes y programas, la evaluación ambiental estratégica. La evaluación ambiental estratégica se realiza o bien por la comunidad o bien por el Estado, dependiendo de las características de la obra, naturalmente de dos formas, la ordinaria, que determina una declaración ambiental estratégica, y el procedimiento de evaluación simplificado, que determina un informe ambiental estratégico. Cuando hablamos de estrategia se refiere a planes y programas como
Y luego tenemos la ley de 23/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental, que se refiere a evaluación de impacto ambiental de todos los proyectos. Lo anterior era planes y planes que se realizan, y esto ya es evaluación de proyectos. La evaluación de proyectos naturalmente puede ser ordinaria o simplificada. La declaración ambiental ordinaria da origen a la declaración de impacto ambiental, y la simplificada da origen al informe de impacto ambiental. Hay dos aspectos, como he dicho, el ordinario y el simplificado. ¿Será una evaluación de impacto ambiental o será objeto de una evaluación ambiental ordinaria, el artículo 7.1 de la ley de 221-2013, los proyectos correspondientes al anexo 1 de esa ley, naturalmente, y aquellos del anexo 2 que decida el organismo ambiental evaluar el impacto ambiental? Esos son los que se someten a evaluación ambiental ordinaria por parte del Estado. Serán objeto de una evaluación simplificada los correspondientes al anexo 2 por supuesto, los proyectos no incluidos en el anexo 1 y en el anexo 2 que puedan estar formando parte de la red protegida o red natural. Por tanto, aquí podemos ver esto que hemos hablado. En el anexo 1 están los proyectos que sufren evaluación de impacto ambiental ordinaria por parte del Estado, y en el anexo 2 la simplificada, naturalmente, teniendo en cuenta que además hay proyectos que sufren también declaración de impacto ambiental, aquellos del anexo 2 que el organismo ambiental determina que deben pasar por declaración de impacto ambiental. Y luego tenemos también los que afectan a la legislatura, sufren la evaluación ambiental simplificada en este caso. Bien, el anexo 1 comprende pues, actividades de agricultura y silvicultura, no voy a entrar en ellas porque hay que leerse el decreto, la industria extractiva, la industria energética, la industria siderúrgica y mineral, la industria química y petroquímica, evidentemente hasta unas capacidades, los proyectos de infraestructura, de carreteras, de autopistas, de ampliación de carreteras, de ferrocarril, en estos casos, pues como intervienen 2 o 3 comunidades en estos proyectos grandes de autopistas nacionales, etcétera, pues es necesario sufrir evaluación ambiental por parte del Estado. Proyectos de ingeniería hidráulica, de gestión de agua, IDEN, proyectos de tratamiento y gestión de residuos y otro tipo de proyectos. El anexo 3, por supuesto no he hablado del anexo 2, son proyectos similares pero de menor capacidad o de menores características, que también pueden pasar a sufrir evaluación de impacto ambiental ordinaria si el organismo que está evaluando, es decir, el Ministerio de Medio Ambiente, pues así lo considera conveniente. Los criterios que dicen que hay que considerar la ley 21/2013, pues son los que están ahí. Tamaño del proyecto, acumulación con otros proyectos, utilización de recursos naturales, etcétera, etcétera, así como ubicación de los proyectos en cuanto a qué zonas van a verse afectadas. Es decir, el uso existente del suelo, la abundancia, calidad de los recursos, la capacidad de carga en humedales o zonas costeras, áreas de montaña, etcétera, etcétera. Depende y hay que leerse el decreto. Y también habla de características del potencial impacto. Los impactos y efectos significativos de los proyectos o los potenciales efectos significativos de los proyectos deben considerarse en relación con unos criterios que son pues, la extensión del impacto en área geográfica, el carácter transfronterizo del impacto. Muchas veces pues, es necesario estudiar el impacto con su carácter transfronterizo, sobre todo en zonas de España y Portugal, como nos ha ocurrido en determinadas zonas de la comunidad extremeña. La magnitud y complejidad, la probabilidad de impacto, la duración y frecuencia son circunstancias o características del potencial impacto. La ley 21 de 2013 también establece que los principios de evaluación ambiental son los siguientes: protección y mejora del medio ambiente, la precaución en todas las actividades, acción preventiva, cautelar y corrección y compensación del medio ambiente, quien contamina paga, son los principios que establece, racionalización y simplificación y concreción de los procedimientos de evaluación ambiental y cooperación y coordinación entre comunidades autónomas y la Administración General del Estado. Vamos a la ley 21/2013 de evaluación ambiental. Los principios de evaluación ambiental, como decíamos, también dependen de la proporcionalidad, de los efectos sobre el medio ambiente, de la colaboración activa, de la participación pública, del desarrollo sostenible, de la integración de los aspectos medioambientales y de la actuación de acuerdo con el mejor conocimiento científico posible. Hemos hablado de la autorización ambiental integrada, hablemos de la ambiental unificada, autorización ambiental unificada, y pasamos ya a un tema de la comunidad autónoma.
Para ello, para hacer la solicitud de la autorización ambiental unificada, antes hablamos de la integrada, es necesario documentación que identifique la titularidad de la instalación, informe del ayuntamiento, proyecto básico, suscrito por técnico competente, determinación de los datos de confidencialidad, resumen de la información pública y estudio de impacto ambiental o documentación ambiental si fuese necesario. Obligatoria para aquellas instalaciones industriales de titular pública o privada en las que se pretenda desarrollar alguna de las actividades que se encuentran establecidas en la Ley 16/2015. ¿Qué diferencia hay entre las dos, entre la autorización ambiental integrada y la unificada? Pues que la autorización ambiental integrada es una figura estatal, lo contemplaba la Ley 16/2002, y la autorización ambiental unificada es una figura autonómica. Y aunque ambos lo llevan la comunidad autónoma, sin embargo, la autorización ambiental integrada se refiere a temas más bien estatales, donde integra incluso la autorización del vertido de agua, tiene diferente duración de trámite de información pública, 30 días en lugar de 20 días de la unificada, diferente plazo de resolución, 10 meses en lugar de 6 meses, diferentes tipos de instalaciones industriales y diferente tipo de vigencia. Evidentemente, la unificada se refiere a instalaciones más pequeñas, la integrada se refiere a instalaciones más grandes. ¿Qué similitudes hay? Pues las mismas son otorgadas por la Dirección General de Evaluación y Calidad de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente. Ambas consideran el medio ambiente en su conjunto, integran a cada una en su ámbito, en un solo acto, la intervención administrativa de las autorizaciones, informes, prescripciones, es decir, vienen a integrar todos los informes, actuaciones y todo lo demás que necesita pues, una autorización de este tipo, que antes estaba desperdigada por distintos departamentos y ahora mismo se integra en un solo documento o en una sola solicitud. Son previas al resto de autorizaciones las licencias, incluso a la licencia de actividad industrial, urbanismo, incluyen trámite de información pública y de audiencia de los interesados, ambas en ese caso. Luego, estas son las similitudes que hay. La integrada son para actividades más grandes, donde interviene el Estado, donde es necesario hacer impacto ambiental, donde interviene algún organismo, naturalmente del Estado, y mientras que la unificada se refiere solo a intervención ya sea de la comunidad autónoma o ya sea de los ayuntamientos. Bien, en la presente transparencia lo que se ve un poco son lo que hemos hablado, el organigrama de cómo se organiza cada una de las dos autorizaciones unificadas y la unificada y la integrada. Bien, la Ley 16/2015 de 23 de abril, que ya lo hemos citado, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, establece la evaluación ambiental. Evaluación ambiental de planes y programas, que es la estratégica, y evaluación ambiental de proyectos, que es la ambiental ordinaria, que contempla las actividades recogidas en el anexo 4, y la evaluación ambiental simplificada del anexo 5. Todo ello da origen a presentar un estudio de impacto ambiental y, por supuesto, la posterior declaración de impacto ambiental. Esta evaluación se hace, como hemos dicho, por dos caminos. La evaluación que hemos dicho ordinaria, evaluación de impacto ambiental ordinaria, recoge actividades del anexo 4 y caso de la Red Natura 2000 también lo coge y lleva consigo una declaración de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental simplificada la recoge las actividades del anexo 5 y lleva un informe de impacto ambiental, como estamos viendo. Bien, la evaluación ambiental ordinaria deberán someterse a evaluación de impacto ambiental ordinario por los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de obras o instalaciones de cualquier actividad comprendido en el anexo 4 de la Ley 16.215 y se lleva a cabo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Si intervienen varias comunidades, pues esa evaluación ya hay que hacerla a nivel estatal. Y también casos de los que afecten a la Red Natura 2000. Esta solicitud se debe acompañar de un estudio de impacto ambiental contenido en la Ley 21/2013. La declaración de impacto ambiental realmente determinará no solo los efectos ambientales, la viabilidad o no de ejecutar el proyecto. Es decir, que es la resolución de la Administración tras presentación del estudio y evaluación y determinará a no solo los efectos ambientales,
evidentemente, pues fijará las condiciones que deba realizarse la declaración de impacto ambiental. Se publica en el DOE, el Diario Oficial de la Comunidad, y la decisión sobre la autorización del proyecto será hecha por el órgano sustantivo que lo haya adoptado. La evaluación de impacto ambiental simplificada pues se recoge en el anexo 5, son actividades contempladas en el anexo 5 de la Ley 16-2015, que se pretende llevar a cabo en el ámbito territorial de la comunidad autónoma. En este caso no necesita un estudio de impacto ambiental, sino necesita solo un documento ambiental, algo con menos prescripciones que el estudio de impacto ambiental. Se trata evidentemente de obras más pequeñas o de actuaciones más pequeñas recogidas en el ESO 5 de la Ley 16-2015. El documento ambiental es un documento que consta de la definición y características de ubicación del proyecto, las principales alternativas estudiadas, un análisis de impactos potenciales al medio ambiente, las medidas preventivas o correctoras, compensatorias, ya sabéis que en impacto ambiental funciona la compensación, es decir, yo talo árboles porque necesito hacer una obra y al mismo tiempo planto árboles, no los mismos árboles que he talado, sino otros árboles, es decir, talo árboles, por supuesto, planto árboles. Realizo pues una obra, en ese caso, en donde destrozo el perfil edáfico, trato de recuperar inmediatamente ese perfil edáfico, etcétera, etcétera. Y, por fin, el documento ambiental tiene la forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones protectoras y correctoras que se han establecido en el correspondiente documento. Esto lleva consigo un informe de impacto ambiental que te determinará son los efectos ambientales, la viabilidad o no de ejecutar el proyecto y en casos afirmativos fijará las condiciones en que deben realizarse de acuerdo con la adecuada protección del medio ambiente. El órgano ambiental lo remite a los órganos sustantivos para que sea incluido en el contenido de la resolución administrativa que autorice o apruebe el proyecto, por ejemplo, para concesión de la licencia de obra. Y caso de que no sea necesario otro informe, el informe de impacto ambiental tendrá la consideración de autorización del proyecto en caso de que no se necesite otro informe. Bien, estamos hablando de muchas cosas. Yo quiero que os quede claro, digamos, qué es cada cosa. Por un lado hemos hablado de evaluación de impacto ambiental. Por otro lado hemos hablado de estudio de impacto ambiental y por otro lado hemos hablado de declaración de impacto ambiental. Voy a ir por fases. Lo primero que hay que hacer realmente es un estudio de impacto ambiental. Ese estudio de impacto ambiental puede hacerse solo o bien formando parte de lo que hemos llamado la autorización ambiental integrada o unificada. Es decir, cuando yo trato de hacer una obra que afecta a un municipio determinado, pues preparo una autorización ambiental integrada o unificada, depende del tipo de obra, que lleva consigo pues un estudio de impacto ambiental. Es el documento técnico redactado por el técnico, configurado por el promotor y que se presenta junto con la autorización ambiental integrada o unificada. Lo realiza un técnico, naturalmente, y se remite junto con la autorización ambiental integrada. Bien, ¿qué pasa con ese estudio? Bueno, pues que sufre por parte de la Administración una evaluación. Luego, la evaluación del estudio de impacto ambiental es un proceso global de identificación y valorización de los impactos. Es decir, realmente la evaluación es un proceso global. Y por último, eso determina lo que llamamos una declaración de impacto ambiental, DIA, que es una resolución de la Administración competente permitiendo la realización de la obra o denegando la autorización de la obra, naturalmente, y como consecuencia, pues será negativo y la obra no se puede ejecutar. Es decir, que realizamos un estudio que lo realiza el técnico, ahora aprenderemos, o posteriormente en el siguiente vídeo veremos cómo se efectúa un estudio de impacto ambiental, se presenta solo o bien acompañado de la autorización ambiental integrada en el organismo de la Junta correspondiente, de la Junta de Extremadura correspondiente. La Junta de Extremadura realiza la evaluación del proceso global. También se puede presentar al Estado, digamos, para aquellas actividades pues, que intervengan varias comunidades, que intervenga un organismo de cuenca, etcétera, etcétera. Se realiza la evaluación, que es el proceso de identificación y evaluación de los impactos, y finalmente se emite la declaración de impacto ambiental, que es la resolución de autoridad. Estudio, documento técnico, evaluación, proceso y declaración, resolución por parte del organismo que emite el impacto ambiental.
Bien, por último, hay lo que se llama la comunicación ambiental, con lo cual, pues el promotor de una actividad o instalación pone el conocimiento del ayuntamiento que va y los datos, junto con los datos exigibles, que va a realizar esa obra. Se refiere a una obra de escasa incidencia ambiental, recogida en este caso en el decreto 81/2011 de 20 de mayo, la autorización ambiental. La comunicación ambiental es una figura administrativa autonómica que sustituye para las actividades que antes se llamaban molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, que producen ruido, que son molestas, que son insalubres, que son nocivas o que pueden ser peligrosas, sustituye pues, la trámite que había que hacer en este decreto. Lo sustituye por lo que se llama la comunicación ambiental, con lo cual el organismo, pues como puede ser el ayuntamiento, pues comunica, pues recibe la comunicación y comunica si se puede o no realizar la actividad. La comunicación ambiental recoge lo que establezcan las ordenanzas municipales y las prescripciones relativas a residuos, emisiones, vertidos, contaminación lumínica y que no sean competencia autónoma o estatal. Los ayuntamientos podrán incluir en sus ordenanzas municipales la necesidad de someter a comunicación ambiental pues otras actividades que no estén recogidas en principio. La comunicación ambiental tiene un contenido que es un proyecto o memoria describiendo la actividad, los principales impactos ambientales, solo o especialmente referidos a la gestión de residuos, a las condiciones de vertido, etcétera, etcétera. Una certificación final donde se expresa que ha habido una persona que la ha dirigido, que acredita la actividad y la copia de las autorizaciones o notificaciones e informes que se haya recibido en cada